en estas 2 clases, lo veo medio así como justito. Lo que quería preguntarles es si la clase que viene, que sería la última, porque después viene el feriado, si yo no sé cómo viene con el tema de las prácticas, si pueden arrancar antes o podemos quedarnos un poco más, para no tener que después buscar otro día por si nos quedan temas pendientes y organizarnos entre todos es como complicado. ¿Hay alguna posibilidad que arranquemos media hora antes o nos quedemos media hora después? ¿Alguien tiene algún inconveniente con eso? Profe, los chicos que hacen práctica a la mañana tienen que terminar la ropa, así que antes no les va a convenir a ellos porque tienen que terminar los equipos de ropa en ese horario. Capaz sería después para que ellos puedan... Ok, o sea, después se podrían quedar, no creo que nos lleve más de media hora, yo voy a tratar de comprimir. Nos queda ahora hoy ver un poco de lo que es testigos biológicos en esterilización y después arrancamos con epidemiología. Media hora después, ¿hay alguno que tenga algún inconveniente en quedarse? Sería la clase de 10:30, ¿no? Más o menos, profe. Sí, más o menos, o sea, está bien. El MIT por ahí tratamos de arrancar 9 puntual y por ahí nos extendemos un ratito más. Profe, le hago una pregunta, ¿sería para el 27 de junio el examen? La última semana, después tengo que ver qué día está disponible el aula, quién puede tomar el examen o si me puedo acercar yo. Eso lo tengo que ver, pero va a ser en esa última semana. Porque tenemos el 28 también parcial. ¿De qué tiene? ¿28 que cae? Viernes, al otro día. Viernes. Está bien, no, si lo tomo y Cristian puede, sería el miércoles, como venimos haciendo miércoles a las 12. ¿Sí? Y si no, bueno, vemos qué podemos hacer. Si no, el jueves, en este horario, lo veo complicado porque no sé qué docente podría estar presente. O si yo me puedo acercar. Me gustaría estar así, por lo menos nos vemos las caras una vez. Así que ¿Cómo tengan sería el examen, profe? ¿Cómo? ¿Cómo sería el examen? ¿Como hicimos la otra vez o diferente? No, el examen va a ser como la vez pasada. Les voy a dejar los power para que los tengan. Léanlos, ¿sí? Porque la información de las preguntas del examen está ahí. Entonces, lean, entiendan lo que leen. Si tienen dudas, podemos hacer como una clase extra de consulta si tienen alguna duda. Porque por ahí me llama un poco la atención, o me llamó la atención de los exámenes, que ya lo hablamos esto, de que son las cosas que estaban escritas y por ahí intuyo que tiene que ver con falta de lectura, que no pudieron responder algunas preguntas, ¿sí? Entonces, las preguntas van a estar dentro de los power que les mando, apuntes no los power, pero va a estar toda la información del examen, va a estar ahí, ¿sí? Por ahí tienen que pensar un poquito más, un poquito menos, pero va a estar todo ahí, ¿sí? ¿Pudieron leer algo de lo que les mandé? ¿Les quedó alguna duda? Lo último que les mandé, que es esto que les dije que íbamos a seguir de largo. No, bueno. Solo me voy a detener en el diagnóstico microbiológico, que lo voy a leer como para ver si les quedó alguna duda y explicarle algún par de cositas. Y avanzamos, hoy arrancamos entonces con indicadores, ¿sí? Voy a apagar la cámara si tengo más señal. Me dicen si ven lo que comparto. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que les mandé la vez pasada tenía que ver con las enfermedades infecciosas, un poco para que vean cómo se hace el diagnóstico clínico, cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta. Les mandé unos cuadritos para que vean, para que chusmeen un poco lo que son las enfermedades y cuáles son los agentes etiológicos, porque a veces uno dice Chagas, qué sé yo,
gonorrea, no sé, y ahí tienen en ese cuadrito cuál es el agente etiológico, que es más que nada una cuestión informativa y porque si les da curiosidad. Sí, entonces, para ir directamente de todo de lo que les mandé las pasadas, lo que es el diagnóstico específico microbiológico, entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se toma una muestra, ya sea de sangre, de orina, de esputo, vaginal, uretral, ¿sí? Y esa muestra, depende de las condiciones en las que está, se le hacen diferentes tipos se las trata de diferente manera. Y entonces, lo primero que se hace con una muestra es lo que venimos viendo desde el principio, que es la tinción de Gram, porque la tinción de Gram no solo que ya nos permite determinar de qué tipo de bacteria estamos hablando, si es positiva o negativa, si es un coco o es un bacilo, y de ahí poder seguir con la identificación, también nos permite verlas, o sea, ver qué hay y si hay o no hay, ¿sí? Entonces, acá habla de una observación microscópica, entonces no solo se van a ver las bacterias, sino que también se van a ver células epiteliales, se van a ver glóbulos, ¿sí? Por ejemplo, habla de que en el tracto respiratorio, cuando hacemos una muestra de esputo, hay que ver las condiciones en las que está esa muestra, porque a veces está tan contaminada con mucus, moco, que no es posible ver la muestra, o hay que tratarla de otra forma. Entonces, uno de los métodos para tratar ese tipo de muestras es con centrifugación, en donde podemos llegar a separar parte de lo que son las células de lo que son los microorganismos, o sea, las células nuestras, ¿sí? O sea, lo que viene con la muestra. Entonces, acá dice que la tinción de Gram es imprescindible en una muestra, y que hay varias formas de detectar la presencia o no de una infección. Una es por la detección de componentes, que, como dice acá, que se utilicen técnicas inmunológicas, ¿sí? Acá ya nos desligamos, digamos, de lo que es la observación en un microscopio con una tinción, sino que ya vamos a lo que es antígeno-anticuerpo, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos más o menos de qué microorganismo estamos hablando por el tipo de muestra que estamos analizando, podemos incorporar los anticuerpos para ese tipo de bacterias que pueden estar presentes, bacteria, virus, lo que sea, y hay una reacción entre, o sea, si se junta el microorganismo que está presente con el anticuerpo que yo le puse, va a haber una reacción, un color, va a haber algo, ¿sí? Va a haber algún... para explicárselos, pero tiene que ver con esto, con que yo tiro en el lugar de estudio un anticuerpo y veo si el microorganismo que está presente en la muestra se va a unir a ese anticuerpo o no, ¿sí? Otra es la detección de ácidos nucleicos, o sea, el ADN o el ARN, que también es otra detección que yo puedo determinar si estoy en presencia de ARN viral, ARN bacteriano, ADN, ¿sí? De algún hongo. Son como técnicas mucho más específicas. Obviamente esto es todo a título informativo, porque esto nosotros no lo hacemos, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace es hacer un cultivo de la muestra, después de centrifugar, después de poder separar los componentes celulares, digamos, de la muestra, de lo que es la infección, o sea, los microorganismos, y esto se pone en un medio de cultivo y se ve si crece o no crece. Sí, como les había contado en algún momento, cuando se hace un análisis de orina y hay presencia de bacterias, determina infección. Entonces se hace, para determinar qué tipo de bacteria o qué antibiótico es sensible, se hace el famoso antibiograma, que les conté en un momento. ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor. ¿Se acuerdan que les conté que el antibiograma era esa placa que se hacía un cultivo puro del microorganismo que nosotros aislábamos? Como lo desparramamos en esa placa y le poníamos arriba disquitos con antibióticos. Y si una vez incubado eso, 24 o 48 horas a la temperatura de 37 grados, que es la temperatura nuestra, la corporal, hay un crecimiento de los microorganismos, y en el lugar donde el microorganismo era sensible al antibiótico, iba a haber como un halo donde no iba a haber crecimiento. Entonces, de esta manera uno determina
a qué antibiótico es sensible el microorganismo con el que estamos trabajando. Y el diagnóstico indirecto es la serología, que es lo que les conté un poquitito antes. ¿Les queda alguna duda de esto? Es muy informativo, pero es la manera en que se trabaja en el laboratorio para determinar el tipo de infección. ¿Sí? Después, bueno, vieron toda la parte anterior, que cuando la lean o si la leyeron, es todo el diagnóstico clínico que se hace. Y todo nos lleva, o sea, son todos como caminos que nos llevan a determinar qué tipo de infección estamos con la que estamos tratando. Sí, profe, sí. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la microbiología en esterilización. Entonces, a nosotros, como definición, la esterilización es un proceso validado mediante el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. ¿Sí? Se habla en términos probabilísticos, o sea que es un producto que un producto se considera estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo viable esté presente es igual a 1 en 1.000.000. El método a utilizar cuando se esteriliza depende del material que se tenga que esterilizar y la compatibilidad con el agente esterilizante, ¿sí? A ver, ¿qué entienden por proceso? ¿Ustedes ya tuvieron la materia esterilización? La materia no, profe. No, todavía no, la van a tener después entonces. O sea que todo lo que ustedes hoy conocen de esterilización es porque están trabajando en la central. Sí, y además tenemos la materia de recepción y preparación de materiales y ahí nos dan como una introducción. Ok, y vieron equipos, o sea, vieron funcionamiento de equipos, diferentes equipos, los diferentes métodos de esterilización. Sí, lo estamos viendo en esta máquina. Lo están viendo. Bueno, entonces ustedes entienden lo que es un proceso validado. Sí. ¿Entienden de qué hablo cuando les digo esto? Un proceso que ya tiene un determinado protocolo a seguir y que da los parámetros que dicen en los protocolos. Eso, es algo así. O sea, yo me tengo que asegurar que cuando yo voy a esterilizar, mi producto va a salir estéril. Eso no ocurre por arte de magia, sino ocurre porque mi equipo está validado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo previamente a utilizar ese equipo, estos controles se hacen anualmente, cada 2 años, depende del presupuesto, por eso que se ponen tantos controles físicos, químicos, biológicos, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener un control, no sé, semestral o con menos tiempo, digamos, entre una validación y otra, por ahí podríamos evitar alguno de estos controles. Los procesos de validación ya vienen empresas de afuera y lo que hacen es decir, bueno, ¿cómo se va a trabajar con este equipo? ¿Qué se va a poner adentro de este equipo? Entonces hacen simulaciones de esterilización con sensores, con máquinas que miden que los procesos están cumpliendo con el tiempo, la temperatura, la presión, ¿sí? Se hace con gráficos, se hace todo un estudio donde se determinan los puntos fríos del equipo, donde se dice, bueno, no, este equipo la verdad que con media hora, 121 grados, no esteriliza, necesito que tenga, no sé, más tiempo, porque en ese tiempo extra yo logro lo mismo que en otro equipo que necesita menos tiempo. O sea, se hace todo un estudio previo antes de utilizar el equipo para determinar que ese equipo está apto para cumplir su función. En los tiempos, en las temperaturas necesarias, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, sí, entonces se habla de un término, de algo probabilístico, porque estamos hablando básicamente de organismos vivos. Entonces, yo me aseguro que con mi equipo, en el tiempo y en la temperatura y en la presión y en todas las variables que tiene mi equipo, o sea, yo logro un producto estéril con una probabilidad de que 1 en 1.000.000 pueda estar contaminado, ¿sí? O sea, bajísima, pero bueno, yo no puedo asegurar el 100% de estar libre de microorganismos. La probabilidad de que pueda aparecer un producto contaminado de 1 a 1.000.000, en 1.000.000, ¿sí? Y bueno, y obviamente
tenemos que tener en cuenta, a ver, esto no es microbiología en sí, todo lo que les voy a hablar ahora, pero es como una introducción porque como ustedes tienen como todavía todo como muy en el aire hasta que puedan tener la materia específica de esto, como para que vayan teniendo como ideas, ¿sí? Entonces, obviamente, depende lo que yo voy a esterilizar, es el equipo que voy a utilizar. O sea, si yo quiero esterilizar un polvo, por ejemplo, no puedo usar un autoclave de vapor, porque el polvo se me va a humedecer, entonces tengo que ir al calor seco. Y así no puedo esterilizar un equipo de un equipo de trabajo, un guardapolvo, en una estufa de calor seco porque se me quema. Entonces eso tiene que ir por vapor, por calor húmedo. Esto es lo que quiere decir con esto. Tenemos que ver qué tenemos que esterilizar para ver el agente que vamos a usar como esterilizante. Lo mismo un líquido. Un líquido no lo podemos poner en una estufa porque se nos evapora. Entonces, para conseguir la esterilización de un producto es necesario aplicar una determinada cantidad de agente esterilizante que se denomina dosis, ¿sí?, a una población microbiana. ¿Y esta dosis de qué va a depender? De qué agente esterilizante estoy usando, o sea, si estoy usando óxido de etileno, si estoy usando calor seco, si estoy usando calor húmedo, el tiempo de exposición y contacto del agente esterilizante con mi muestra, la resistencia del microorganismo al agente, ¿sí?, que esto es, nosotros no sabemos qué contaminación tiene nuestro producto cuando lo vamos a esterilizar. Entonces, por eso vamos a utilizar estos que les voy a mostrar después, que son los indicadores biológicos, que son tan resistentes que si esos agentes biológicos se destruyen con la esterilización, quiere decir que todo lo que pueda estar en el producto también se va a destruir, ¿sí? De la carga microbiana inicial presente en el producto, obviamente cuando nosotros ponemos un producto a esterilizar, va a tener la menor carga microbiana posible porque se le hace todo un proceso previo antes de meterlo en el equipo de esterilizantes, ¿sí? O sea, ustedes que están en la central de esterilización, ¿qué le hacen ustedes al producto antes de meterlo en el autoclave, en la estufa? No, y antes de que la esterilización tiene que llegar prelavado. Prelavado. El prelavado viene directamente desde el quirófano, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué es lo que hacen en la central? El acondicionado. Solo el acondicionado. A ustedes les llega el material prelavado y secado. Sí. Sí, se selecciona el material y se ve si se va a acondicionar por pouch o diferente. Todavía nosotros no usamos máquinas. Ok, solo están En realidad nosotros estamos en un servicio, entonces el material ya llega lavado. Tiene que llegar limpio por el servicio. Tal ¿no? cual. Claro, el servicio no es lo mismo que la central, son dos cosas diferentes. El 32 es un servicio, no es una central. Claro, por eso hay centrales en donde está todo el proceso se hace dentro de esa central de esterilización y hay lugares como donde están ustedes en donde se hace la parte de quirófano hace el paso previo que es la limpieza, la desinfección, la descontaminación, ¿sí? Entonces un poquito para que un poquito ahora les voy a contar un poquito qué es lo que se hace previamente a que les llegue a ustedes el material. Y acá este cuadrito es muy interesante porque habla de la resistencia de los microorganismos a la esterilización, ¿sí? Entonces, si miran abajo, ven que estamos hablando de los menos resistentes a los más resistentes. Fíjense que que nosotros cuando vamos a poner indicadores biológicos vamos a poner esta línea, que son las esporas bacterianas. O sea que si esto nosotros logramos con nuestro método de esterilización matarlas, todo lo que está abajo también, ¿sí? Entonces, en el proceso de esterilización vamos a eliminar virus, bacterias, hongos, ¿sí? Todo, menos, como vimos antes, los priones. A ver, hay métodos de esterilización para priones, pero son como, no son los clásicos que manejamos nosotros. Generalmente, como vimos cuando vimos priones, cuando nosotros trabajamos con un paciente que esté infectado por priones, generalmente todo el material se prende fuego, se destruye de esa manera. Pero hay lugares, desconozco dónde pueden tener equipos especiales para
sin destruir el material que se usa, poder descontaminarlo y esterilizarlo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar... No se usa, profe, prácticamente eso, ¿no? ¿Cómo? Que no se usa prácticamente, digo. No. Acá en nuestro país, o sea, yo nunca escuché tampoco casos de priones, debe haber, no sé, probablemente, pero en nuestro caso, generalmente, ante esta presencia directamente se prende fuego, ¿sí? Tendría que haber como un lugar exclusivo, un dispositivo exclusivo para eliminar priones. Pero hay, o sea, no les puedo decir no existe, todo se prende fuego. Hay equipos esterilizantes para priones. Pero porque lo leí, yo nunca los vi, lo escuché, lo leí en algún momento. Entonces nosotros en nuestras centrales nos vamos a quedar hasta acá, entonces nosotros sabemos que si logramos eliminar las esporas bacterianas del control biológico que ponemos, todo esto nos quedamos tranquilos de que está libre de todo esto, sí, con la probabilidad, como les dije antes, de 1 en 1.000.000. Entonces, algunos conceptos básicos que tienen que ver con todo lo previo a la esterilización, ¿sí? Que es la diferencia, la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. ¿Sí? El antiséptico, tengan en cuenta que actúa, son sustancias, o sea, que actúan sobre los microorganismos que viven en nuestra piel. O sea, los antisépticos son todos aquellos productos para producir la destrucción de los microorganismos sobre la piel o las mucosas, que es la diferencia con los desinfectantes, que es lo mismo, pero que se utiliza sobre el instrumental. O sea, vamos a utilizar diferentes tipos de productos, ¿sí? Ya sea cuando tengamos que trabajar sobre piel y mucosas o cuando tengamos que trabajar sobre superficies inanimadas, ¿sí? Entonces, tanto los antisépticos como los desinfectantes llegan hasta la destrucción de gérmenes, o sea, de gérmenes sin tener acción sobre las esporas. Ya a esta altura, bueno, sabemos que las esporas son digamos, como uno de los mecanismos de resistencia más fuertes que tienen los microorganismos. Recuerdan que hablamos del Clostridium botulinum, ¿sí? Que tienen la capacidad, o sea, forman esta estructura rígida. No es indestructible, pero es casi indestructible, depende de con lo que estemos trabajando. Entonces, ¿qué hace una vez que se termina de utilizar el material en el quirófano? Bueno, se hace la limpieza, la desinfección y la descontaminación. O la limpieza, la desinfección, o la limpieza, la desinfección y descontaminación es muy similar. Es una cuestión de conceptos. O sea, primero lo que hacemos es sacar toda la materia extraña, o sea, todos los restos biológicos, ¿sí? La sangre, la suciedad, todo lo que pueda quedar en el producto. Sí, pues tengan en cuenta que cuando uno esteriliza, no solo tenemos que tratar de que la carga microbiana sea baja, sino que la presencia de producto orgánico como sangre, restos de tejido, interfieren en la esterilización. O sea, le bajan la calidad de la esterilización, o sea que si yo tengo microorganismos atrapados en esos restos de materia orgánica, tal vez no llegue a cumplir su función de esterilización y no se destruyan. Por eso es importante la remoción de todo lo que se pueda en una limpieza de esta materia orgánica y después la desinfección, que es para bajar la carga microbiana que pueda tener esos productos, ese material quirúrgico, ¿sí? Cuando hablamos de descontaminación, hablamos también de lo que es la remoción de microorganismos patógenos, dejando el producto, o sea, seguro para su manipulación, o sea, para que uno lo pueda manipular, no para que lo pueda usar. O sea, nosotros en este proceso bajamos la carga microbiana. Después necesitamos eliminar la carga microbiana con la esterilización, ¿sí? Esto es todo lo que a ustedes ya les llega hecho. Entonces, en las etapas del proceso de esterilización, esto para que les quede como cuadrito, tienen primero lo que es la limpieza y desinfección o descontaminación. Cuando les llega a ustedes es una inspección para ver que el producto esté
libre de residuos, que no vean nada pegado, ¿sí? Porque sobre todo en el material de acero inoxidable, si quedan restos de sangre o restos orgánicos pegados, después cuando se esterilizan, como que se adhieren, además de que interfieren en la esterilización, ¿sí? Entonces tiene que hacer una inspección del producto, después hace el empaque, que es lo que hacen ustedes, y acá dice esterilización o desinfección porque hay productos que no se esterilizan, sino que hay, que ya lo van a ver, que no lo vamos a ver acá, que hay desinfecciones de alto nivel, ¿sí? Donde se logra como generalmente se utiliza para lo que son los tubos para endoscopios, que por ahí no se pueden esterilizar, entonces se les hace una desinfección de alto nivel. Y después el almacenamiento y la distribución del producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del lavado que ya se los dije? Sí, acá tienen, bueno, es básicamente un lavado como lavar los platos, ¿sí? Es eliminar la materia orgánica, disminuir la carga microbiana, evitar las incrustaciones de material y asegurar las condiciones de limpieza, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo mismo que les vine contando. Saben que yo les dejo todo escrito porque por ahí hablo, pero todo lo que hablo está escrito, por eso a veces se repite lo que digo con lo que está escrito, pero es para que a ustedes les quede toda la información. Entonces el lavado es el proceso de separación por medios mecánicos o manuales de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen el soporte físico y nutritivo del microorganismo, ¿sí? El lavado es el paso previo imprescindible para conseguir una correcta descontaminación del material, pero nunca sustituye la desinfección ni la esterilización. No pasa nada. Entonces, como les dije antes, el objetivo de esto es reducir la carga microbiana, ¿sí? O sea, reducir la carga microbiana y además eliminar todo el resto orgánico que pudo haber quedado en ese material. Y esto es un poco lo que les había... esto es un poco técnicas de lavado, léanlo, esto es informativo también, que el lavado se puede hacer manual, así como vieron con los guantes, o hay equipos especiales que lavan por ultrasonido, ¿sí? Que estos en las centrales, hay muchas centrales que lo tienen, y obviamente es mucho más efectivo, pero no quita que el lavado manual se pueda hacer. El lavado ultrasónico es lo que generalmente se hace en las ortopedias, ¿no? ¿Utilizan ese método? Uy, te escucho mal. El lavado ultrasónico, no te entendí. Claro, que por lo general se utiliza en las ortopedias para material de ortopedia. ¿De ortopedia o de odontología me decís? No, de ortopedia, material todo de, por ejemplo, para cirugías de rodilla, cadera. Sí, o sea, a ver si se puede usar o no, si tienen la capacidad, o sea, el presupuesto para tener una lavadora ultrasónica se puede usar en cualquier tipo de material. O sea, no es que sí o sí tenés que tener este equipo para poder hacer el lavado. ¿Sí? Sí. O sea que bueno, tenés mayor... siempre cuanto mejor sea el lavado, mejor va a ser la esterilización, ¿sí? Uno puede tener... ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Escucho ruiditos y no sé si me están escuchando o no. No, es porque falta 15 minutos para que termine la clase. Ah, ok. Por ahí uno puede tener el mejor equipo de esterilización con la mejor validación hecha por la mejor empresa, y si ustedes tienen un lavado deficiente, la esterilización va a ser deficiente. Entonces, cuanto mejor sea el lavado, o sea, el acondicionamiento previo del material para que entre el autoclave, mucho mejor. Pero no es que es específico que sí o sí tiene que haber un lavado ultrasónico o un lavado manual. Tiene que haber un lavado. Bueno, esto ya se los conté. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, la verdad que se los puse varias veces. Tengan en cuenta, o sea, que les quede claro que los desinfectantes entonces se utilizan sobre material inanimado y que se produce la destrucción de los organismos patógenos, ¿sí? Sin la capacidad de eliminar lo que son las esporas.
algo les quería decir. Cuando entren un poquito más en lo que es esterilización, van a ver qué tipos de desinfectantes se usan, porque no se usa cualquier desinfectante, generalmente son detergentes con sales de amonio cuaternarios, o sea, son detergentes especiales que también no dejan residuos sobre el material que se está lavando y desinfectando, ¿sí? Entonces, entramos en lo que son... Bueno, entonces, dentro de los controles... Nosotros lo que vamos a ver ahora son los controles de esterilización, o sea, los controles que se hacen para garantizar, con comillitas, ¿sí? Para garantizar que nuestro producto va a salir estéril, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de indicadores que se usan en los controles de esterilización, o sea que estamos trabajando con el equipo, ¿sí? Con los equipos esterilizantes. Entonces, los indicadores tenemos de 3 tipos. Los 3 tipos de indicadores tienen que estar presentes en nuestro proceso de esterilización: físicos, químicos y biológicos. Ustedes todavía me dijeron que no están trabajando con equipos, solamente están haciendo lo que es... No, profe, recién en el cuatrimestre que viene vamos a ver las autoclaves. Ok, entonces, cuando ustedes hacen el acondicionamiento, seguramente le ponen una cintita, ¿no? Con unas rayitas. Sí, usamos eso. Perfecto, eso es un indicador. Sí, es un indicador. ¿Cómo? Se llama indicador. Exacto, es un indicador químico. Entonces, dentro de los indicadores dijimos que tenemos los físicos, los químicos y los biológicos. Dentro de la microbiología lo que más nos interesa son los biológicos, pero tengan en cuenta que existen estos 3 que tienen que estar. Entonces, los físicos son los que nos van a determinar, ya lo van a ver cuando estén con los equipos, que son los termómetros, los manómetros, los sensores de carga, ¿sí? Que generalmente tienen esta pantallita. En mi época yo trabajaba directamente con un manómetro, con los antiguos, los que se usaban, los que tenían en la agujita. Ahora ya en estas pantallitas les está informando todo, cómo está la temperatura, cómo está la humedad, cómo está la presión, todo les informa. Entonces, estos indicadores son imprescindibles, que tienen que estar porque uno tiene que ir controlando que los parámetros se cumplan según el equipo que estemos usando. También estos equipos que son los que se están usando ahora, tienen como alarmas que suenan cuando alguno de los parámetros no está correcto, no está funcionando. Los químicos son sustancias químicas que cambian de color cuando se llega por ejemplo, en un autoclave, cuando llegamos a temperatura o cuando llegamos a la humedad, ¿sí? Entonces viran de color. Entonces, cuando ustedes ponen esas cintitas, que esas cintitas tienen 2 funciones. Una, indicarnos que el equipo llegó a la temperatura de esterilización, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque es una suma de indicadores que uno tiene que utilizar cuando va a esterilizar, porque estas cintitas lo que tienen es que nos indican que el equipo llegó a temperatura, pero no nos indica porque el equipo después pudo haber fallado y la temperatura pudo haber bajado, pero la cinta ya viró a otro color cuando llegó a la temperatura. Entonces, si después mi equipo falló por X causa, la cinta igual va a salir virada de color. Entonces, si yo no tengo, por otro lado, mis indicadores físicos, en donde me está diciendo que todo el proceso cumplió con los parámetros de temperatura, de presión, de humedad, no me sirve solamente tener el químico, tengo que tener también el físico y tengo que tener también el biológico. Es una suma de los 3, ¿sí? Y esto también sirve porque cuando los cirujanos están trabajando, para ellos visualmente ver la cinta virada de color ya les da la tranquilidad de que ese producto está estéril, ¿sí? O también para un tema de control de que no se nos filtre un producto que se acondicionó y después no se esterilizó y por algún motivo fue a parar con los productos que ya estaban estériles.
Entonces un control visual que es muy importante que esté presente, ¿sí? Entonces generalmente los clásicos son estas cintas que usan ustedes, que generalmente están blanquitas y cuando salen del autoclave tienen un color azul, marrón, que indican que... Y otros tipos son estos, que son como un poco más modernos, también entran de este color y salen virados con otro color. Bueno, y ¿cuánto nos queda de tiempo? 9 minutos. Bueno, vamos a llegar a ver. Entonces, los indicadores biológicos son estos, ¿sí? Los indicadores biológicos lo que tienen es, dentro de esa... Si ustedes ven acá abajo, yo les marco con el dedo como si me vieran. Esto de acá, eso lo ven, ¿no? Lo que estoy marcando. No, los biológicos, sí, los indicadores biológicos. Sí. Bueno, ¿los vieron? ¿Los conocen? Sí. Bueno, no. Entonces, los indicadores biológicos... Nuestro grupo lo vio de vista. Ok, bueno, pues está bueno que lo vean. Este papelito que está acá abajo tiene una alta concentración de esporas bacterianas. Creo que es 10 a la 6, no me acuerdo ahora la cantidad, pero tiene un número muy alto. Ustedes saben que las esporas, hasta que no entran en contacto con un medio que les es favorable, están en estado latente. Bueno, en ese papel están en estado latente, ¿sí? Entonces, estos indicadores biológicos se ponen adentro del autoclave con nuestro material a esterilizar en el lugar más difícil, o sea, entre medio de la ropa, en el fondo, en el lugar donde vean que es más difícil que pueda llegar el agente esterilizante, ¿sí? Generalmente se pone entre medio de la ropa. Entonces, se hace todo el proceso de esterilización, se saca el producto, se saca el indicador y se rompe la ampollita que está acá adentro, que tiene medio de cultivo. Tiene un medio de cultivo que le es altamente gratificante para estas esporas, o sea, le encanta este medio de cultivo. Entonces, cuando se rompe esta ampolla, el medio de cultivo entra en contacto con las esporas. Entonces, se pone a incubar. Yo acá les muestro una incubadora que pueden tener ahí en el servicio de esterilización, o si no, se tiene que mandar al laboratorio donde tienen las estufas de incubación. Se dejan 24 o 48 horas a temperatura de 37 grados generalmente, y si hay crecimiento de las esporas, este medio de cultivo cambia de color. Si no hay crecimiento de las esporas, este medio de cultivo queda de color violeta, con lo cual podemos garantizar que nuestro proceso de esterilización se cumplió, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a dejar de compartir, así los veo. Stop share. Ahí, bueno, ahí estoy. Entonces, esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta otra cosa. Eso se entendió, ¿no? Si se rompe, el medio cultivo entra en contacto con la espora. Si la espora está viva, o sea, si no llegamos a destruirla con el proceso de esterilización, la espora va a crecer, va a empezar a replicarse, y los residuos de esas esporas, o sea, que ya no son esporas, hacen que vire, por una cuestión de pH, hace que vire el indicador que tiene ese medio cultivo. Con lo cual, todo ese material que esterilizamos, hay que volver a esterilizarlo, porque hay una falla y hay que detectar dónde está la falla. Otra cosa importante, cuando ustedes hacen controles biológicos, tienen que poner un control de ese control biológico. O sea, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que el papelito ese lote? Los controles biológicos vienen por lote, ¿sí? Todos con el mismo lote. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo determino que mi control biológico está funcionando correctamente? ¿Cómo haría yo un control de que mi control biológico funciona?
revisando todos los controles biológicos del lote a ver si están iguales. ¿Y cómo lo revisarías? O sea, después de hacer el proceso, digamos, de la incubadora que estaban ahí. O si está del mismo color, que no está Claro, igual. y todos viran. Si todos miran cuando... Y pero yo... Uno si yo dentro de... Perdón, espera Sonia. Si yo me fijo si todos viran, ya estoy perdiendo el producto, o sea, ya no lo puedo utilizar. Yo una vez que rompo la ampollita, la pongo en contacto con el medio, ya pierdo el indicador, no me sirve más. Entonces, ¿cómo hago yo para que... Estamos controlando el lote, la fecha de vencimiento. Uno de cada lote. Hacer el procedimiento con uno de cada lote. A ver, Adri, ¿cómo haces el procedimiento de con cada lote? ¿Qué harías? Agarraría uno, lo proceso. ¿Cómo lo procesás? Lo mando en un ciclo, Sí. a uno. Y uno del mismo lote lo incubo sin procesar. Cultivo uno procesado y uno sin procesar. Y aseguro ese lote. Exacto. Así, o sea, el que metes solo en la incubadora es el que metes en el autoclave lo metes con los productos, o sea, lo haces como el proceso habitual que haces siempre. Normal. Entonces, uno de cada lote lo voy a apretar sin meterlo en el autoclave, o sea, lo aprieto, dejo que el líquido entre en contacto con las esporas y lo pongo a incubar directamente. ¿Qué tiene que pasar con ese? Eso no tiene. Dar positivo sí está bien. O sea, tiene que virar el color del medio de cultivo, eso quede positivo. Entonces, si vira, quiere decir que mis indicadores están funcionando. Porque por ahí el lote resultó ser que, no sé, las esporas no, o sea, no había esporas, ¿no? Lo que sea. Siempre cuando uno trabaja con controles biológicos, o sea, con cosas vivas, tiene que demostrar de que lo que tengo está vivo, ¿sí? Entonces, uno de cada lote de mis indicadores lo voy a poner directamente a incubar. Aprieto el medio cultivo para que entre en contacto con las esporas y lo pongo a incubar. Ese tiene que dar positivo, o sea, me tiene que virar el color del medio de cultivo. Entonces, con eso yo ya, teniendo mi control físico, que da bien, el control químico, que vira el color del papelito porque llegó a temperatura, presión, lo que está indicando, porque hay controles químicos que algunos, en la central tenemos calor seco, calor húmedo, óxido de etileno y plasma de peróxido de hidrógeno. En la central nuestra creo que peróxido de hidrógeno no hay. Pero son diferentes indicadores químicos, o sea, reaccionan ante nuestro producto esterilizante. Entonces, esto da bien el físico, da bien el químico, da bien el microbiológico, o sea, el biológico. Podemos considerar de que nuestro ciclo de esterilización se cumplió. Nuestro producto está estéril, ¿sí? Bien, llegamos justito, me faltó explicarles lo que es control de esterilidad, que es un detallecito. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, porque esto es como lo que van a hacer ustedes o con lo que van a estar trabajando a diario. Entonces, si hay algo que les quedó alguna duda, lo vemos la próxima. Entonces, la próxima nos quedamos un ratito más y vamos a ver todo lo que es epidemiología. Después nos queda el feriado y después ya vemos el día del examen, ¿sí? Sí, profe, ya se termina, profe. Listo. Se corta. Nos vemos. Bueno, buena semana. Chao, Igualmente. profe.